vamos a hacer una revisión teórica, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escribir como título ondas, ondas, ¿sí? Y vamos a repasar las partes teóricas importantes, ¿verdad? Bien, ¿y qué es una onda? Pues una onda es un fenómeno natural que tiene repetición, que se repite, ¿verdad? De alguna forma él se repite de una manera u otra. Como por ejemplo les decía yo en ese video, que es como las olas del mar, ¿verdad? Que se repiten una tras otra. Eso se puede pensar que es una onda. Y las ondas, pues se clasifican en dos familias muy grandes. Vamos a poner que tenemos ondas, hay ondas mecánicas, las ondas mecánicas, que son ondas que necesitan un medio material para propagarse. No se propagan en el vacío. Las ondas mecánicas necesitan algún material para propagarse. Y el ejemplo de este tipo de ondas corresponde al sonido. Es el sonido, una onda mecánica, ¿no? Entonces, muy bien. Por otro lado, tenemos otro tipo de ondas que se llaman ondas electromagnéticas. Electromagnéticas. Estas ondas no necesitan un medio material. Es decir, que estas ondas se pueden propagar tanto en un material como en el vacío, ¿verdad? Se pueden propagar tanto en el vacío como dentro de un material. Muy bien. Eso es una onda electromagnética, una onda mecánica. El ejemplo clásico de este tipo de onda, pues es la luz. La luz, ¿verdad? La luz es un fenómeno ondulatorio, es una onda que se puede propagar en el vacío, como cuando la luz viaja del Sol hacia la Tierra, o también puede propagarse dentro de un material, como cuando la luz pasa a través de un cristal o de un vidrio. Entonces, esa es la clasificación general de las ondas. Y para seguir investigando, para seguir estudiando un poquito más en profundidad la teoría de estas ondas, pues vamos a dar lo que se llama su descripción de la onda, es decir, el detalle de cómo sería o la representación de estas ondas. Bueno, cuando uno va a estudiar el sonido, ¿sí? El sonido hace hacemos una especie de analogía, es decir, cuando uno está empezando a estudiar estos temas, recurrimos a una idea paralela, a algo fácil para entender cómo es que ocurren ciertos fenómenos. En este caso, vamos a hablar del sonido. Entonces vamos a poner que hay un parlante y una persona que está escuchando lo que sale del parlante, ¿verdad? Esto es la fuente sonora, y esto es el receptor.
Bueno, fuente sonora y receptor. Bueno, supongamos que la fuente sonora es un parlante, ¿verdad? Entonces, cuando uno estudia el sonido, empieza a estudiar el sonido, podemos pensar que entre el parlante y el receptor hay una masa de aire, ¿sí?, compuesta por moléculas. Vamos a representar esas moléculas como que fueran pequeños resortes, pequeños resortes. Esto sería una molécula, esto sería otra, y así miles de millones de moléculas que son como resortitos que salen desde el parlante hasta el receptor. Bien, cuando el receptor o cuando la fuente se activa, es decir, cuando la fuente emite un sonido, va a hacer que estos resortes, este resorte que está cerca de ella, empiece a vibrar. ¿Sí? Empieza a vibrar en este sentido, ¿verdad? Se abre y se cierra el resorte. ¿Sí? Empieza a vibrar este resorte debido a que el parlante depositó cierta energía dentro de ese resorte y lo hizo vibrar. Entonces le vamos a poner una B a la vibración. O le vamos a poner vibración. El resorte está vibrando en esta dirección. Como él está en contacto con otro resorte, él le va a pasar energía al resorte siguiente y lo va a poner a vibrar. Y así sucesivamente cada molécula va pasando la vibración a la que está cercana a ella, y de esa manera vemos que hay una propagación de la energía en este sentido. Esto es la propagación. Es el sentido en el cual se movió o fluyó la energía desde el parlante hasta el receptor, desde la fuente al receptor. Se van comunicando vibraciones de molécula en molécula. Eso se llama modelo mecánico del sonido, así se le conoce. Es una forma de entender cómo se produce el sonido, ¿verdad? Entonces, este es el modelo mecánico del sonido. Bueno, vamos a contrastarlo ahora con la luz. ¿Cómo es que se propaga la luz desde desde una fuente luminosa hasta un receptor, ¿verdad? Bien, vamos a suponer, perdón, no vamos a suponer, sino que se sabe que la luz es una onda que tiene esta forma. Eso se sabe a raíz de estudios de los físicos del siglo pasado y antepasado. Se sabe que uno puede pensar que la luz es una onda que va viajando y que tiene esta forma, ¿sí? Donde esto es un campo eléctrico que va, sube y baja, ¿sí? Aumenta hasta un valor máximo, disminuye, etc. Y se va moviendo esta onda, que va viajando así o así, no importa. Entonces, fíjense que la vibración de esta onda, al contrario de la luz, la vibración se produce en el sentido vertical. Esa es la vibración. Pero la propagación de la onda es en este sentido. Son bien diferentes estas ondas. En el sonido, la propagación y la vibración tienen la misma dirección. En la luz,
la vibración y la propagación son perpendiculares. Por esa razón es que se dice que el sonido es una onda longitudinal. Vamos a poner acá, onda longitudinal. Es una onda cuya vibración va en el sentido de la propagación. La vibración y la propagación son paralelas, mientras que la luz es una onda transversal porque la vibración y la propagación son paralelas. ¿Ok? Muy bien. Eso es, eso es la, esa es la clasificación según sean ondas longitudinales o transversales. Muy bien. Bueno, una vez que Vos sabemos, dijiste que son paralelas, profe. ¿Está bien? ay, perdón, son perpendiculares, perdón, muchas gracias. Dije una cosa y escribí otra, muchas gracias. Son perpendiculares, perdón, perpendiculares. Están a 90 grados la vibración y la propagación. Muchas gracias. Muy bien. Pasamos a la parte numérica del tema. Vamos a la parte ya más de cálculos. Entonces, vamos a hablar de la descripción de las ondas, ¿verdad? Básicamente, vamos a estudiar este tipo de ondas, ¿no? Las ondas transversales en este momento. Vamos a poner entonces que vamos a hacer una descripción, cómo describo yo una onda, pero voy a hacer más que todo, voy a utilizar como base las ondas transversales, ¿verdad? ¿Qué números, qué cantidades, qué valores necesito yo para describir una onda? Ok, bueno, las ondas transversales, pues ya dijimos que tienen una forma más o menos así. Vamos a copiar acá una onda. Vamos a poner acá una onda. Y bueno, como es un fenómeno ondulatorio, sabemos que tiene repetición. Y entonces ahí tendríamos lo que se llama un tren de ondas, conjunto de ondas, como una cuerda que está oscilando. Bueno, esta parte que está por acá arriba se le llama cresta, ¿sí? Eso que está arriba de la onda se le llama cresta. Y lo que está acá abajo se le llama valle, cresta y valle. La distancia que hay entre dos crestas o dos valles consecutivos se le llama longitud de onda. Longitud de onda. Y acá también tenemos longitud.
longitud de onda, ¿verdad? Se representa con la letra lambda. Lambda se llama esta letra. Lambda, la longitud de onda, ¿verdad? Y se expresa en unidades de longitud, ¿verdad? Metros, centímetros, milímetros, kilómetros, etcétera. Entonces ahí ya tenemos que lambda, la longitud de onda, vamos a poner acá, ¿qué es lambda? Pues lambda es la distancia, lambda es la distancia entre dos valles o dos crestas consecutivas. Eso es la longitud de onda. Muy bien. Bueno, ese es el primer parámetro que uno debería de entender, ¿verdad? ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia que hay entre esos puntos de la onda. Bien. Luego tenemos otro parámetro importante, que es el siguiente, la distancia que hay desde el centro del eje de vibración hacia el punto máximo o hacia el punto mínimo. Lo vamos a representar con la letra A mayúscula entre módulo, y esto se llama amplitud. ¿Sí? A se llama, a esto le vamos a llamar amplitud, amplitud de la onda. Y la amplitud te dice que es la distancia entre el eje de vibración y un valle o una cresta. ¿Sí? Esa es la amplitud. La amplitud siempre es positiva, o siempre la escribimos positiva. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos saber de una onda? Bueno, necesitamos saber lo que se llama su frecuencia, la frecuencia. Para saber lo que es la frecuencia, voy a hacer un dibujo. Voy a hacer un dibujito acá para que se vea mejor. Vamos a suponer que yo tengo una onda, que yo estoy ubicado en algún punto del espacio, por ejemplo acá, estoy ubicado en este punto, y acá está el observador, que está viendo este punto de acá. El observador está fijando su mirada en un punto de esta trayectoria a través o a lo largo de la cual hay ondas que están pasando. En una onda, pues viene otra, y así, ¿verdad? Entonces recuérdense que estas ondas están viajando, ¿verdad? Están moviéndose. Entonces la frecuencia de la onda significa cuántas ondas vería el observador que pasan cada segundo. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá frecuencia. F, le vamos a llamar a la frecuencia de la onda,
Y la frecuencia de la onda, vamos a decir que es el número de ondas que pasan por cada segundo. ¿Sí? Ondas por segundo es la frecuencia, pero no se dice ondas por segundo. Vamos a decir que se expresa en hertz. Hertz es su unidad, que se abrevia Hz, y vamos a decir que un hertz equivale a una onda cada segundo. Eso es lo que quiere decir un hertz. O sea, uno no dice ondas por segundo, sino se dice hertz. Eso es la frecuencia. Como cuando decimos la frecuencia del colectivo, ¿no? ¿Cuántos colectivos pasan cada minuto en la parada donde yo estoy, ¿verdad? Entonces acá es cuántas ondas pasan cada segundo. A eso se le llama frecuencia. Muy bien. Por otro lado, tenemos otra cantidad, otra magnitud, también asociada a las ondas, que se llama período. ¿Sí? Esto es el período. El período se dice que es cuánto tiempo tarda en pasar una onda completa. ¿Sí? Vos estás en el punto de observación, en este punto, por ejemplo, en el puntito. Entonces, ¿cuánto tardaría en pasar una onda completa? O sea, toda esta oscilación así, ¿cuánto tiempo tarda en pasar enfrente de ti? ¿Cuánto tiempo tarda en pasar una onda completa? ¿Sí? Se llama período. ¿Qué dice ahí en verde, profe? Observador. Acá, acá me preguntas, Sí, perdón, gracias. ok. Observador, ¿sí? Muy bien, bárbaro. Entonces ahí tenemos otros parámetros importantes de la descripción de una onda, ¿verdad? Su frecuencia, su periodo, teníamos la longitud de onda, y nos falta otro más que es la velocidad. La velocidad es muy fácil. Velocidad es la velocidad a la cual se propaga la onda, la velocidad a la cual se mueve la onda completa. Entonces vamos a poner acá que V es la velocidad de la onda. La velocidad, ahí no hay mucho que especificar, la velocidad a la cual se mueve esa onda. Esas ondas no están quietas, sino se van moviendo. Muy bien. Y ahora, todos estos parámetros resulta que están relacionados, esto de la frecuencia, el periodo, todo eso. Vamos a poner acá las expresiones importantes. Vamos a poner acá. Bueno, primero tenemos que la frecuencia es uno dividido el periodo. O bien, o escrito de otra manera, podríamos decir que el periodo es uno sobre la frecuencia. ¿Sí? Ahí tenemos dos formulitas importantes. Bien. Por otro lado, tenemos la velocidad. La velocidad se puede escribir de esta forma. Velocidad, longitud de onda por frecuencia,
o velocidades longitud de onda por 1/t. ¿Sí? Eso sería las relaciones importantes que llevamos hasta el momento, ¿verdad? ¿Cómo se calcula cada uno de los parámetros de la onda? Bien, copien tranquilos y pasamos al siguiente tema. Profe, Sí, ¿cómo se le llamaba a eso que está en la velocidad, al lado de frecuencia? al lado de la frecuencia, acá, esto Sí, se llama eso. longitud de onda, lambda. Es Ah, ok. esto de acá, Sí, sí. longitud de onda, ¿verdad? Muy Eso. bien. ¿Verdad? Muy bien. Entonces ahí tenemos, digamos, la base de del estudio de las ondas. Ahora vamos a pasar a dar algunos datos que debería yo tener a mano a la hora de estudiar las ondas. Pues lo voy a poner acá aprovechando el espacio. Datos importantes, constantes que me van a servir. Entonces, lo primero que yo debería de tener es cuánto vale la velocidad del sonido. La velocidad del sonido en condiciones normales del ambiente, ¿verdad? O sea, en las condiciones promedio del ambiente de la Tierra en el cual nos desenvolvemos, pues más o menos es 340 metros por segundo. Pero existen veces que lo ponen como 344 metros por segundo. Eso va a depender mucho del examen, ¿verdad? En el examen les van a decir qué valor usar. Yo uso 340 en la clase. Bien, después tenemos este valor. Miren, este símbolo se llama velocidad de la luz, de la luz en el vacío. Velocidad de la luz en el vacío. Bueno, eso fue medido hace muchísimo tiempo y el valor es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. 299.000 y pico, pero nosotros lo usamos como 300.000. Y también esto es la velocidad de la luz en el aire. O sea, en el aire y en el vacío, la velocidad más o menos tiene la misma, la luz tiene la misma velocidad. Son datos que uno debería tener a mano porque los usas a la hora de resolver problemas. Copien, terminen de copiar y pasamos al siguiente tema. Profe, una pregunta. Sí, ¿El tema efecto Doppler también lo tienen todas las cátedras o solo esta? Doppler solo es si sale, Ah, solo es de cátedra si sale. ¿Sí? ok. De hecho, cátedra única ni siquiera ve ondas. Es un tema que, como si sales un híbrido entre UA 21 y CBC, cátedra única, en UA 21 sí se ve todos estos temas. Se lo agarró de ahí y todavía le agregó el tema del Doppler que no se ve en UA 21 tampoco. O sea, completo el cuadro.
Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a vamos a hablar ahora del, sabiendo ya cómo se caracteriza la- las ondas, ¿no? Cómo se calculan todos sus parámetros, pues ahora lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar ya por separado cada fenómeno. Vamos a entrar a ver lo que es la luz, perdón, vamos a empezar con el sonido y luego vamos a hacer la luz. Entonces, sonido, que en realidad esto se debería llamar formalmente acústica, ¿verdad? Acústica es la rama de la física que estudia el sonido. Bueno, obviamente el sonido es un estudio sumamente amplio, muy profundo, ¿verdad? Tiene mucho material para estudiar, pero en nuestro curso afortunadamente estudiamos algo bastante sencillo que es, por ejemplo, lo que nos interesaría eventualmente como estudiantes de las ciencias de la salud, que es tener un conocimiento de este parámetro, que es el ms, ¿verdad? Que como les había contado, su verdadero nombre es nivel de sonoridad, pero si sale le pone nivel de sensibilidad y le da otro nombre. ¿Ya? Como que se les olvida el verdadero nombre que es nivel de sonoridad. Les digo el verdadero nombre porque es lo que uno encuentra en los libros, ¿no? Es lo que está en los libros. Además, este estudio no es propio de los médicos o de los estudiantes de medicina, sino se estudia en ingeniería, se estudia en arquitectura, se estudia mucho. Y en todos lados se le llama nivel de sonoridad. Acá le ponen otro. Bueno, ¿qué es el nivel de sonoridad? Para empezar a entender esta historia, tenemos que definir una cantidad que se llama I, I, una I, una I mayúscula, que se llama intensidad sonora. Bueno, ¿qué es la intensidad sonora? La intensidad sonora es la potencia que se deposita en una superficie, que se deposita en un metro cuadrado La intensidad sonora es es la potencia que se deposita en un metro cuadrado de superficie. Vamos a poner acá, por eso es que la intensidad se expresa en watts sobre metro cuadrado. ¿Sí? Watts sobre metro cuadrado. Esa es la intensidad sonora. ¿Qué quiere decir eso? Bien, lo que quiere decir es que si vos tenés una una fuente sonora, vamos a poner acá tipo un parlante, una bocina, algo así, que esté emitiendo un sonido, y vos tenés acá una superficie de un metro cuadrado, ¿sí? ¿Cuánta energía, a qué velocidad se está depositando la energía acá? ¿Cuántos joules de energía se depositan, de energía debido al sonido, se depositan en esta superficie cada segundo? Esa es la intensidad. ¿Cuántos joules se depositan o se transfieren a esa superficie cada segundo? Esa es la intensidad sonora.
¿sí? El sonido es un fenómeno de transporte de energía, ¿verdad? Sale energía en forma de onda y esa energía impacta en una superficie